duelo por el fallecimiento de un ser querido puede afectar a todas las áreas de nuestro funcionamiento y de nuestro sentir. Así, a nivel físico, podemos experimentar gran cansancio, falta de energía, dolores por todo el cuerpo, dolor de cabeza, palpitaciones. Normalmente suelen ser fruto de los nervios, del estrés. Pueden ser también algo que proviene de que también otros aspectos están alterados, como el sueño, la alimentación. En ocasiones también se pueden sentir síntomas semejantes a los de la persona que falleció. Afecta también a las sensaciones. A veces podemos tener el sentimiento de extrañeza por lo que estamos viviendo, tener sueños muy reales. Cuando nos despertamos pensar que en realidad ha estado aquí, que no ha sido un sueño. Lo mismo puede ocurrir estando despiertos, ¿no? Que tenemos la sensación de que nos ha tocado, de que esa mariposa o ese pajarillo era su presencia. También una sensación de llevar a la persona querida dentro de nosotros, y cuando nos miramos al espejo, sentir que nos parecemos muchísimo, o incluso que es ella la persona que estamos viendo, o bien hacer sus roles, sus mismas funciones, hablar como hablaba, decir cosas que nunca habíamos dicho de esa manera, pero que los decía nuestro ser querido, los decía así. Afecta también al pensamiento. Se pueden dar mecanismos como la negación, de pensar que esto no ha ocurrido. También, al contrario, pensamientos obsesivos de estar continuamente pensando en lo mismo, cómo ocurrió, por qué ocurrió. Se puede dar también sentimientos de despersonalización, de que una parte de nosotros mismos se ha ido, de que hemos perdido incluso una parte corporal. También de una despersonalización en otro sentido, de vivir la vida de forma disociada, de estar viendo la vida pasar sin estar participando de ella. Afecta también a lo social, en este sentido, la sensación de que ya no estamos a gusto con nuestros amigos de siempre, de que ya no les tenemos nada que contar, que ya no nos identificamos, que no somos ya parte de sus vidas. También, en este sentido, una sensación de falta de empatía, de que ya no nos importa nada lo que les pase a los otros. También algunos comportamientos diferentes, como son la obsesión por el orden, por la limpieza, una manera de tratar de dar orden a ese caos interno que tenemos. Podemos atesorar también objetos que eran de esa persona o que nos recordaban a esa persona, como una manera también de tenerles presentes, una manera de no desprendernos totalmente de ellos. Todos estos son mecanismos de defensa frente a todas las ansiedades, todos los miedos y el gran vacío que nos ha dejado. Tienen un sentido también de recolocar a esa persona en un lugar diferente en nuestras vidas, integrarlos en nuestro funcionamiento cotidiano.